Yo soy ingeniero agrónomo y también soy pequeño productor acá en la localidad de Quetraquén. Bueno, mi historia como productor es reciente. Hace 3 años y medio empecé con un proyecto. La idea inicial era trabajar algo trabajamos pastoreo racional Boissin, el sistema que yo tengo alguna experiencia desde la universidad. Yo tuve la oportunidad durante la graduación y la maestría de ser alumno de Piñero Machado, y que es uno de los referentes digamos, el referente principal del pastoreo racional Boissin del mundo. Y bueno, tuve oportunidad de trabajar en algunos grupos de extensión también, implementación de proyectos de pastoreo racional Boissin en Santa Catarina, en Brasil. Yo soy brasileño. Y tuve, bueno, la mayoría de estos productores, pequeños productores también, y en su mayoría productores de leche. Y bueno, tuvimos la oportunidad de implementar varios proyectos en el sur de Santa Catarina, y de ahí viene, digamos, la experiencia, la poca experiencia que tengo con pastoreo racional Boissin. Bueno, y cuando llegando a Argentina, había con mi esposa, ella tenía una quintita acá, la familia de ella tenía una quinta acá en Quetraquén, y decidimos, por una forma de ahorro y también por una cuestión personal, porque del conocimiento técnico, teórico, digamos, hay una larga distancia hasta a la producción real, digamos, porque la consultoría te da el conocimiento técnico, pero también la parte de campo como productor te da el día a día, que es muy distinto muchas veces, y bueno, y ahí empieza a aprender con sus errores, y bueno, y nosotros vamos aprendiendo mucho como productores. Entonces la idea mía también era desarrollar algo, un proyecto, y bueno, como una forma de ahorrar también dinero, y una forma también de desarrollar un proyecto piloto que pudiera en algún momento servir para difundir el pastoreo racional en la zona. Y bueno, yo no tenía armado la presentación para este espacio. O sea, la idea sería ir al campo y directamente allá charlar un poco sobre lo que venimos haciendo, y bueno, intercambiar conocimiento con ustedes, porque creo que hay muchos productores y técnicos que pueden aportar mucho acá. Y bueno, les cuento un poco, no sé si todos saben, creo que la mayoría ya lo escuchó, pero la mayoría no sabe bien de qué se trata el pastoreo racional Boissin. El pastoreo racional Boissin es un sistema de manejo de pasturas, pastizales, ¿sí?, que fue desarrollado por un físico químico francés, André Boissin, en la década de 50. Y bueno, él también era productor, trabajaba con vacas de leche, y de ahí empezó a observar y empezó a estudiar el comportamiento de las pasturas en determinadas circunstancias. Y bueno, desde hace mucho se sabe que cuando se divide el campo se puede aprovechar mucho mejor la pastura, pero la mayoría de los sistemas de pastoreo rotacionado lo tratan el manejo rotacionado, digamos, con algo fijo, digamos, con tiempos fijos. La mayoría tienen 7:30, son como que no tienen esa flexibilidad que el pastoreo racional Boissin permite. El pastoreo racional Boissin lo que trata de decir es que en verdad los tiempos siempre son variables, y ese es el gran secreto del Boissin. Porque en primavera, otoño, invierno y verano, los tiempos de descanso, de reposo de la pastura o del pastizal son muy distintos. Y mismo dentro de una misma estación, en diferentes años, con condiciones distintas de clima, temperatura, precipitación, también cambian los tiempos de descanso, y también se pueden cambiar los tiempos de ocupación de los potreros, dependiendo de la cantidad de forraje que hay disponible. Bueno, entonces esa es la gran jugada del Boissin. El Boissin trabaja con tiempos variables,
tiempos de ocupación y tiempos cortos de ocupación y altas cargas instantáneas, ¿sí? En el caso de, bueno, Voisin, cuando empezó a estudiar y empezó a desarrollar su teoría, digamos, él trata primero de qué es el pastoreo, porque una vaca, ni toda vaca pastorea. La vaca lo que hace, come. Si ella está suelta, ella come lo que quiere. Y come lo que quiere, a donde quiere y el tiempo que quiere. O sea, en el sistema extensivo, la vaca busca siempre el rebrote en la planta. O sea, el más palatable, el más digestible. O sea, busca lo más sabroso. Entonces siempre va a buscar el rebrote. Y queda, y obviamente, el pasto o la pastura que sea más deseable, ¿sí? Desde el punto de palatabilidad. Entonces, el pasto que no... Hay mucho pasto que sobra y quedan manchones de pasto, y donde el animal busca siempre pastorear y siempre con el rebrote hay manchones que después el pasto se muere ahí. O sea, quedan manchas de espacios que son frecuentemente pastoreados y no hay un descanso suficiente y los tiempos de ocupación son muy largos. Entonces eso hace con que la planta debilite su sistema radicular y se muera. Entonces, ¿qué es pastoreo? El pastoreo depende de la interacción del hombre con el animal. Voisin decía, el pastoreo es el encuentro de la vaca con el pasto. Y Piñero Machado lo agrega en su libro, que coordinado por el humano, porque sin el humano no existe pastoreo. Y por eso, antes de tratar de las leyes del Voisin, que nosotros vamos a hablar rápidamente acá, es importante que el técnico, el productor, lo que sea, cambie la cabeza también y empiece a entender los conceptos primordiales, digamos, de qué es el pastoreo, que es el más básico, porque es una pregunta obvia, pero muchas veces nos confundimos con lo que es pastoreo. El pastoreo depende del humano, depende del hombre que lo lleva al animal al pasto y le da de comer lo que él necesita, cuánto necesita y durante el tiempo que el hombre desea. Por eso es racional, si no, no sería racional. Entonces, primero, ¿qué es pastoreo? ¿Viste? Entonces, el pastoreo es el encuentro de la vaca con el pasto coordinado por el humano. Un pastoreo extensivo no es pastoreo, es un animal que come pasto, no está pastoreando, porque no está siendo llevado a comer lo que da el hombre. El segundo punto, ¿qué son las plantas que Voisin llama de pratenses? No sé si todos conocen ese término, las plantas pratenses. A los técnicos, es un término que Voisin lo explica en su libro La productividad de la hierba. Son plantas que tienen la capacidad, las plantas pratenses son las plantas que adaptadas al pastoreo, digamos. Son las plantas que a lo largo de su evolución evolucionaron con los herbívoros. O sea, tienen la capacidad de guardar, almacenar reservas en sus raíces y en la base de sus tallos. Y a partir de eso, rebrotar varias veces al año. O sea, una planta pratense, por ser evolucionada con los bovinos, donde hay comida, si tiene reservas suficientes, tiene la capacidad de rebrotar, siempre rebrotar, varias veces durante un mismo año. Otras plantas que no son pratenses no tienen esa capacidad y a lo largo del tiempo con el pastoreo desaparecen. Por eso con el manejo correcto, lo que mucha gente llama maleza, que muchas veces son también comida, en Voisin no se desperdicia nada, todo es comida. Entonces están ahí las malezas que llamamos nosotros, cuando están consorciadas con la pastura, muchos lo quieren fumigar o eliminarlas, pero con el propio manejo intensivo, con un pastoreo correcto, esas plantas ceden lugar a las plantas pratenses, porque las plantas pratenses son las únicas que están adaptadas al pastoreo y van a seguir, obviamente si se manejadas correctamente. O sea, la mayoría de la gente que siembra alfalfa, que es muy común acá en la zona, tiene alfalfa, no sé, 3, 4, como mucho 5 años, y lo renuevan, porque el mal manejo, digamos, no sé si el mal manejo, incluso el manejo que por muchos años, y seguimos, incluso en la universidad se enseña, y incluso la asistencia técnica lo lleva a tener como correcto, que no es correcto, digamos, con tiempos fijos.
hace con que el productor también sea inducido el error. Entonces, la idea, en Guasán, vos sembrar pastura una sola vez en su vida. Si obviamente esa planta es perenne. Una alfalfa, vos la podés sembrar una sola vez. Y esa alfalfa es perenne. Ella va a producir toda la vida. Si es bien manejada, no hace falta resembrar cada 3, 4 años, cada 5 años. ¿Sí? Entonces, y otro punto importante es que en Guasán la fertilidad del suelo es creciente. ¿Sí? Y la productividad del pasto es creciente. Y eso ya vamos a tratar más específicamente después de algunos puntos por la cuestión del manejo y la concentración de animales, la concentración de bosta, la concentración de orina en poco espacio, porque son altas cargas instantáneas. O sea, nosotros en Guasán normalmente se maneja entre 200 y 250 animales por hectárea, la carga instantánea. Esa, la carga instantánea sería la carga de animales en un determinado periodo, digamos, dado tiempo. O sea, yo tengo un hectárea, ¿cuántos metros? Por ejemplo, yo tengo 250 animales, lo que representa 250 animales por hectárea, digamos, la carga instantánea, en un determinado tiempo. ¿Sí? Entonces esas altas cargas hacen que los animales, además de aprovechar completamente la pastura, más del 90%, en muchos casos 90%, 80% del material del forraje disponible, hay una concentración importante de bosta y orina que a la larga incorpora mucha materia orgánica y también es un fertilizante gratis. Pero ¿cuál es el principio básico del Guasán? Unos dicen que hay un concepto equivocado también de que se produce con poco insumo. Es mentira eso, no se produce con poco insumo, hay necesidad de mucho insumo de producción. Altas productividades demandan altas cantidades de insumo. O sea, ¿y cuál es el insumo del Guasán? El principal insumo es la energía solar, o sea, la fotosíntesis. Si vos manejás un sistema con altas cargas, tiempos de ocupación cortos y tiempos de reposo adecuados, la fijación de carbono atmosférico, la fotosíntesis es constante. Entonces eso hace con que haya mucha incorporación de carbono, que después ese carbono va a ser ciclado por los animales, va a ser devuelto al suelo y va también a incorporar fertilidad al suelo, devolver al suelo lo que se sacó del suelo. Un bovino postea entre 20 a 25 kilos de bosta por día. Después nosotros vamos a hacer un cálculo acá en la pizarra para que tengan una idea de la cantidad de fertilizante que se puede incorporar con la bosta cuando es concentrada. ¿No? La bosta cuando está desparramada por un potrero muy grande o un campo muy grande, se seca y no se aprovecha. O además queda concentrada en determinados puntos, normalmente cerca de la bebida. Los animales van a tomar agua. Entonces, el Guasán te permite esto, digamos, concentrar mucha fertilidad en poco espacio, entonces todo ese fertilizante queda ahí, no se saca del lugar. Y además de eso, permite una fertilidad creciente del suelo. Bueno, ¿cuáles son las leyes que Guasán... no pedí eso. Lo voy a tratar. La primera ley que Guasán, la primera observación de Guasán que trata, mejor diciendo, el Guasán tiene 4 leyes. El sistema de pastoreo racional de Guasán tiene 4 leyes. 2 que son relacionadas al pasto, tienen que ver con la productividad del pasto, y 2 relacionadas al animal. La primera ley trata de la expresión de la productividad máxima de las pasturas. Tiene que ver con el reposo de la pastura, de la ley de reposo. O sea, el tiempo de reposo de la pastura tiene que ser suficiente, digamos, para que esa planta pueda, primero, almacenar en sus raíces reservas suficientes para hacer un rebrote vigoroso. Y B, el segundo, digamos, de la ley, es que permita el crecimiento máximo de materia seca por área, o sea que Guasán lo llamó de llamarada de crecimiento. ¿Sí? Ahora le voy a dibujar acá, para que tenga una idea de cómo lo observó eso, usando
una curva de crecimiento simple, es la curva de crecimiento del maíz. Quedó allá. Bueno, no sé si llego a ver todo, ¿verdad? Si no, lo ponemos más adelante. Vamos a poner más adelante. Luego, si ponemos... Ahí, vende ya. Bueno, la primera ley, Voisin lo que identifica en su propiedad, digamos, él mismo lo hace y lo estudia. Entonces, a partir de una curva de crecimiento, la curva sigmoide, que es una curva general para el desarrollo de cualquier ser vivo, es más o menos así. Entonces, ¿qué observa? Acá vamos a poner días. Producción de forraje. Y acá, días de reposo. Descanso, que sea. Basado en las condiciones de Europa, del norte de Francia, lo observa una cosa, a los 6 días de primavera, a los 6 días, a los 18 días, a los 9 días y a los 18 días, y después a los 21 días. Me parece. Lo que observa es que acá la planta fue comida, ¿eh? En este momento es el momento que empieza el rebrote. El rebrote hay un periodo de crecimiento muy lento, ¿eh? Entonces hasta acá la producción es muy baja, ¿eh? Llegando a este punto acá, a los 9 días de descanso, él tiene una producción de 400, en su libro, 480 kilos. A los 9 días subsecuentes, él alcanza una producción de 4.800 kilos de material verde. ¿Eh? Entonces, él observa que de este punto acá, no un poco más abajo, pero bueno, más o menos por acá, entre este punto, acá es, de este punto hasta este punto, hay una productividad 10 veces superior a los primeros 9 días, y mucho superior a los primeros 6 días de descanso. Entonces él lo llama este punto acá, que hay un crecimiento exponencial, digamos, la pastura empieza lentamente y hay un crecimiento exponencial de la pastura, él lo llama de llamarada de crecimiento, ¿sí? A partir de ese momento la planta empieza, hay una inflexión en la curva. Cuando él observa acá, tiene 5.200 kilos, o sea, la diferencia es de 900 y algo, y a los 21 días, 9 días más. Entonces, él lo define este punto como el punto óptimo de descanso. Acá se hace el pastoreo, porque acá la planta empieza, ya acumuló reservas suficientes, o sea, ya hizo la fotosíntesis suficiente, devolvió a las raíces, toda la reserva que había tomado con ese brote. Entonces acá lo devuelve a la planta, ¿sí? Y la planta ya tiene raíces suficientemente, reservas suficientes para rebrotar nuevamente. Entonces acá se hace el pastoreo, que le llama el punto óptimo. Obviamente cada especie tiene su punto óptimo y varía eso, y hay ciertas maneras de observarse. Una pregunta te hago. Sí. Me estuviste nombrando siempre pasturas. ¿Algún tipo de pastura en particular? O, porque bueno, por lo general lo que se nombra los pastoreos, ya sea intensivo o basenes, polifíticas. Sí. Acá no estamos hablando en ningún momento de qué tipo de pastura. Porque no es lo mismo trabajar la pastura que sea homogénea, alfalfa pura, Sí. a trabajar con una pastura polifítica y de cuántas variedades de... Claro, vos decís en la cuestión de definir puntos de pastoreo. No, en definir pastura como por así decir más recomendable para un pastoreo racional
para No. que perdure lo suficiente. No existe la pastura, sirve para cualquier tipo de pastura. Inclusive para pastura natural, pastizales naturales se hace mucho. Sí. Y normalmente lo que se hace en pastizales naturales se hace una mejora del pastizal incorporando alguna especie, normalmente alguna leguminosa, ¿sí? Pero bueno, siempre hablando de lo que es agroecología en el punto, decís, una pastura que sea homogénea Sí. no es, por así decirlo, agroecológica, ya que por lo menos tenés que tener una cierta variedad y cantidad de Claro, diferencias. pero eso en un sistema de pastoreo racional basado en un sistema agroecológico donde no se usa ningún tipo de fumigación, Sí. es obvio que va a tener mucha variedad de muchas especies. Por eso, Inclusive el campo de semilla del suelo. Quizás sale confundido y decís, no, yo metí alfalfa y en 6 años Ajá. tengo de todo un poco. ¿Sí? Eso por un lado es casi que la idea, Claro. meterle Sí, sí. un poco, poder conseguir algo que sea suficientemente Claro. variado Sí, sí, sí. y que pueda llegar a tener la misma calidad y Claro. la misma cantidad de pasto, Sí. que no solamente no, voy a tener indefinidamente alfalfa pura. Claro, no se Totalmente trata de una pastura, digamos, un monocultivo, no, eso no. La idea es que haya diversidad, incluso por la cuestión nutricional del animal. Nadie le gusta comer carne, sí, a algunos sí, pero bueno, siempre carne, te empachás, lo mismo la alfalfa. Si el animal come solo alfalfa, en algún momento, incluso nutricionalmente, no es lo mejor. Entonces, con el manejo, el propio banco de semilla de suelo, por ejemplo, yo acá sembré alfalfa y avena al principio, y ahora me apareció mucha cebadilla, porque el suelo es el bromus es natural de una pastura, un pasto natural, una especie de acá. Entonces empieza a aparecer mucho con el manejo, empieza a aparecer mucha cebadilla. Entre la avena, que se resiembra naturalmente, la alfalfa y la cebadilla también, aparece mucho. Y bueno, la idea es tener una pastura polifítica, pero obviamente cuando manejas, siempre priorizar una o dos especies con el manejo, porque vos vas a estar buscando el punto óptimo de determinadas especies. No vas a poder mirar planta por planta cuál es el punto óptimo para entrar, entonces vos manejás en relación a las especies que más son convenientes o que son más productivas de mejor calidad.